Hoy quiero contarles la historia de la mujer más importante de mi vida, mi madre, María. Desde el momento en que fue elegida por Dios, su vida estuvo marcada por el amor, la fe y el sacrificio. Pero más allá de su humildad y pureza, su mayor virtud fue su corazón, siempre dispuesto a decir sí a la voluntad del Padre. Esta es la historia de su vida, contada desde mi corazón, para que conozcan el inmenso amor que ella me dio y que aún les da a ustedes. Mi madre, María, fue elegida por Dios mucho antes de su nacimiento, destinada a cumplir un papel que cambiaría la historia de la humanidad. Desde pequeña, ella ya destacaba por su pureza y bondad. Aunque el mundo a su alrededor era complicado, ella tenía un corazón que siempre se mantenía cerca de Dios, como si su alma ya supiera que un día recibiría una misión divina. Mis abuelos, Joaquín y Ana, siempre supieron que ella era especial, un regalo del cielo para ellos después de años de oraciones, y la educaron en la fe y en el amor a Dios desde el primer día. María creció en un entorno sencillo, en una pequeña aldea llamada Nazaret, rodeada de colinas verdes y el aroma de los campos de olivos. En su infancia, jugaba entre los árboles, con una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Mientras otros niños se distraían en juegos, ella siempre tenía una conexión especial con Dios. Sus días comenzaban temprano, ayudando a su madre en las tareas del hogar, recogiendo agua del pozo, con las manos cansadas pero el corazón en paz. María no solo era obediente a sus padres, también tenía una disciplina espiritual que pocos comprendían. Cada mañana, antes de comenzar sus labores, se arrodillaba ante un pequeño altar en su casa, hecho con las manos amorosas de su padre. Allí, en ese rincón sagrado, hablaba con Dios como un amigo cercano. Sus oraciones eran sencillas, pero llenas de fe, agradeciendo siempre por los dones de la vida y pidiendo que su corazón permaneciera limpio. Pero la vida de mi madre no siempre fue fácil. Vivía en tiempos donde las mujeres eran vistas con poca importancia, y muchas veces las decisiones de su vida parecían estar fuera de su control. Sin embargo, ella nunca se quejó, nunca se rebeló. Su fuerza estaba en su fe. Sabía que Dios tenía un plan, y ella estaba dispuesta a seguirlo, aunque no entendiera completamente lo que ese plan significaba. Entonces, un día, su vida cambió para siempre. Fue un día como cualquier otro, mientras estaba sola en su hogar, cuando una luz celestial llenó la habitación. Ante ella apareció el ángel Gabriel. Mi madre se quedó inmóvil, sorprendida por la majestuosidad de la visión, pero en su corazón no había miedo, sino asombro. El ángel la saludó con palabras que resonaron en su alma para siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. En ese instante, el cielo y la tierra parecieron detenerse. El ángel le anunció el plan de Dios, un plan más grande de lo que ella podría haber imaginado. Le dijo que sería la madre del Hijo de Dios, que concebiría por obra del Espíritu Santo. Mi madre, en su humildad, no entendía cómo podría ser posible, pero confiaba plenamente en la voluntad de Dios. Respondió con una sencillez que solo una fe pura puede dar. Hágase en mí según tu palabra. Con esas palabras, el destino de la humanidad cambió para siempre. Aunque mi madre era joven, ya era una mujer con una fe madura, una fe que nunca flaqueó, ni en los momentos más oscuros. Este fue solo el comienzo de su camino. Pero desde el principio, ella entendió que su vida ya no le pertenecía solo a ella, sino a algo mucho más grande, el plan de Dios para la salvación del mundo. La historia de mi nacimiento comenzó mucho antes de aquella noche en Belén. Todo comenzó cuando el ángel Gabriel visitó a mi madre, trayendo un mensaje que cambiaría su vida y la del mundo entero. Puedo imaginar cómo su corazón se llenó de asombro y temor ante el mensaje divino. Ella, una joven humilde, sería la madre del Hijo de Dios. Pero aún en su temor, su fe fue más grande. Con humildad y devoción, respondió al llamado de Dios, confiando plenamente en su plan, sin importar lo incierto que parecía el futuro. Durante 9 meses me llevó en su vientre, un tiempo en el que se enfrentó a miradas de desconfianza y rumores, pero ella nunca dejó de confiar en el propósito de Dios. Acompañada por mi padre terrenal, José, cruzaron largas distancias buscando un lugar donde pudieran nacer. Ninguna puerta se abrió para ellos, y cada paso se hacía más difícil, pero nunca se rindieron. Finalmente, en aquella noche fría y oscura, sin más compañía que los animales de un establo, mi madre me trajo al mundo. No hubo lujos ni comodidades, pero lo que faltaba en riquezas materiales abundaba en amor. El cielo y la tierra se unieron en ese instante.
Los ángeles cantaron, los pastores vinieron a ver el milagro, y hasta los más sabios de la tierra, los reyes magos, se arrodillaron ante el recién nacido rey. Todo lo que era pequeño y sencillo fue transformado en algo grande y divino, porque el amor de mi madre era tan fuerte como la luz de la estrella que brillaba sobre nosotros. Mi madre no solo fue la mujer que me trajo al mundo, fue mi refugio y mi fortaleza. La decisión de huir a Egipto fue una prueba de su coraje, su amor y su inquebrantable fe. En aquellos tiempos, Herodes buscaba eliminar cualquier amenaza a su trono, y yo, siendo un recién nacido, ya representaba un peligro para su reinado. María, junto con José, no lo dudaron. Dejaron todo lo que conocían y se embarcaron en una travesía incierta, con el único objetivo de protegerme. Recuerdo cómo mi madre me sostenía con firmeza, pero también con ternura, mientras atravesábamos desiertos y caminos difíciles. No era solo una madre cuidando a su hijo, era una mujer que confiaba en que Dios guiaría cada paso. José, a su lado, siempre vigilante, era su apoyo constante. Juntos enfrentaron el calor sofocante del día y el frío intenso de la noche, pero nunca dejaron que el miedo les robara la esperanza. Llegar a Egipto fue un alivio, pero también un desafío. Era un lugar extraño, con costumbres y lenguas desconocidas. Sin embargo, en medio de todo eso, María nunca dejó de sonreírme. En su mirada siempre encontré paz, porque sabía que Dios estaba con nosotros. Aunque nuestra casa era humilde, ella la llenaba de amor, y cada día se convertía en una bendición. Recuerdo cómo me enseñaba las primeras palabras, cómo me acariciaba el cabello mientras dormía, y cómo oraba, siempre confiada en que nuestro regreso a la tierra prometida llegaría cuando fuera el momento indicado. El viaje a Egipto no fue solo una travesía física, fue un recorrido espiritual para María. Cada día era un acto de fe. Cada paso que daban en ese extenso desierto representaba una entrega total al plan divino, incluso cuando el peligro los acechaba de cerca. María sabía que no podían detenerse, porque mi vida estaba en peligro, y el sacrificio que ella y José hacían era parte de algo mucho más grande. Recuerdo cómo José caminaba incansable delante de nosotros, con una mezcla de determinación y preocupación en su rostro. Aunque nunca hablaba mucho sobre sus miedos, lo veía rezar en silencio, buscando la guía de Dios para llevarnos a salvo. Mientras tanto, mi madre hacía todo lo posible para mantenerme calmado y protegido, envolviéndome en su manto para que el frío del desierto no me alcanzara. Era un acto constante de sacrificio, pero ella lo hacía con una serenidad que solo podía venir de su profunda fe. Cuando llegamos a Egipto, no sabíamos cuánto tiempo estaríamos ahí. Era un país extraño, con una cultura desconocida, y aunque éramos extranjeros, siempre encontramos una manera de mantenernos unidos. Mi madre convertía cada rincón de nuestra humilde casa en un hogar lleno de amor. No teníamos riquezas, pero en su corazón siempre abundaba la esperanza. Recuerdo cómo ella me miraba con ternura mientras jugaba con pequeños juguetes de madera que José hacía para mí. No importaba lo que nos rodeaba, ella siempre encontraba una forma de llenarme de alegría y tranquilidad. Y en todo momento, mi madre nunca dejó de orar. Aunque estábamos lejos de nuestra tierra, aunque todo parecía incierto, ella se arrodillaba en silencio cada noche, confiando en que un día regresaríamos a casa. Esa fe inquebrantable que ella tenía, esa fe que la mantuvo firme en los momentos más oscuros, fue lo que me enseñó a confiar en el plan de Dios, sin importar las circunstancias. Los años en Nazaret fueron tranquilos, pero profundamente formativos. Mi madre María me enseñó todo lo que sé sobre el amor, el sacrificio y la fe. Me mostró lo que significa vivir con humildad, servir a los demás y confiar plenamente en la voluntad de Dios. Aunque nuestra vida era sencilla, para mí estaba llena de momentos significativos. Cada día, a través de su ejemplo, aprendí a escuchar el susurro de Dios en lo cotidiano. Mi madre era mi refugio, mi consuelo y mi guía. Recuerdo pasar horas junto a ella y José en nuestro hogar. José me enseñaba el arte de la carpintería, y mientras tallábamos madera, veía a mi madre siempre ocupada, trabajando incansablemente. Pero incluso en su trabajo encontraba momentos para sonreírme, para decirme palabras de aliento, para recordarme que todo lo que hacemos en esta vida tiene un propósito mayor, aunque aún no lo entendiera por completo. Con el paso de los años, su mirada empezaba a reflejar una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que mi destino me alejaba del hogar, pero nunca mostró temor. Cuando llegó el momento de comenzar mi ministerio,
La despedida fue silenciosa, pero llena de significado. Ella sabía lo que esto significaba, y aunque no pronunciamos muchas palabras, nuestras miradas lo dijeron todo. En sus ojos vi el amor profundo de una madre, pero también la fortaleza de alguien que confiaba completamente en Dios. Nunca olvidaré el día que dejé Nazaret. Al mirar atrás, vi a mi madre en el umbral de nuestra casa, observándome con una mezcla de orgullo y dolor. Sabía que su corazón estaba dividido, pero su fe en el plan de Dios superaba cualquier sufrimiento personal. Desde ese momento, su vida cambiaría tanto como la mía. Mi tiempo en Nazaret fue una etapa de formación, no solo para mí, sino también para mi madre, María. La vi cuidar de mí desde que era un niño pequeño, y a medida que crecía, su amor y sabiduría también crecían. Recuerdo con claridad cómo me observaba mientras jugaba, y luego, mientras aprendía de José el arte de la carpintería. En esos días, nuestra vida era sencilla, pero cada gesto de mi madre me mostraba las lecciones más profundas sobre el amor y el servicio a los demás. María siempre tenía una palabra de aliento, una sonrisa que iluminaba el día y una fe tan fuerte que me enseñó a confiar, incluso en los momentos más oscuros. Ella me enseñó que la grandeza no está en lo que hacemos, sino en el amor con el que lo hacemos. Las pequeñas tareas diarias, las conversaciones que compartíamos, las risas y los silencios. Todo formaba parte de esa vida en Nazaret, donde la paz de Dios siempre nos envolvía. Recuerdo cómo, a veces, sentía dudas sobre el futuro, sobre lo que vendría. Y cuando eso pasaba, siempre encontraba en mi madre una fuente inagotable de sabiduría. Me escuchaba con paciencia y me hablaba de Dios con tal certeza que me llenaba de paz. En esos momentos, me daba cuenta de que mi misión estaba unida a la suya, que su fe me preparaba para lo que vendría. Mi madre sabía que no era un niño común. Aunque nunca intentó retenerme para sí misma, sabía que mi propósito era más grande. A veces, la veía observándome con una mezcla de amor y dolor, como si supiera que nuestra vida tranquila en Nazaret llegaría a su fin. Su corazón de madre deseaba conservar esos momentos un poco más, pero su fe en Dios era inquebrantable. Aceptaba, sin reservas, el plan divino. El día que dejé Nazaret para iniciar mi ministerio fue uno de los momentos más difíciles. Sabíamos lo que significaba esa despedida. No solo la distancia física, sino el inicio de un camino que traería sufrimiento. Sin embargo, en su mirada no vi miedo, sino una profunda confianza en el plan de Dios. Me despedí de ella, sabiendo que, aunque no nos veríamos todos los días, su oración y su amor estarían siempre conmigo. Cuando comencé a predicar, sanar y anunciar el reino de Dios, supe que mi madre me seguía con el corazón desde Nazaret. A veces escuchaba historias sobre los milagros que hacía, y, aunque su corazón estaba lleno de orgullo, también sabía que se preocupaba por mí. Sabía que este camino no sería fácil, pero su fe la mantenía firme. Muchas veces María estaba sola en Nazaret, pero nunca dejó de orar por mí. Recuerdo cómo, cada noche, arrodillada en la sencillez de nuestro hogar, ofrecía sus oraciones por mi protección. Sabía que estaba cumpliendo el plan de Dios, y eso le daba fuerza. Aunque estábamos separados físicamente, en espíritu, sabíamos que nuestras misiones estaban entrelazadas. Su vida y la mía estaban unidas por el amor de Dios. Caminábamos hacia un destino divino, donde cada uno tenía un papel esencial en el plan de salvación. El momento más oscuro en la vida de mi madre llegó el día que cargué la cruz. Desde el principio de mi ministerio, ella sabía que este día llegaría, pero ninguna preparación podía aliviar el dolor que sentiría en ese instante. Mientras caminaba hacia el Calvario, supe que su corazón estaba siendo desgarrado, que cada paso que daba con la cruz era un peso que también caía sobre ella. Sin embargo, a pesar de ese sufrimiento indescriptible, ella permaneció firme, como siempre lo había hecho. Recuerdo cómo la vi entre la multitud. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de desesperación, sino de un dolor profundo que solo una madre puede entender. Era un dolor de amor. Ella me miraba, y a través de esa mirada me transmitía toda la fuerza que había depositado en mí desde mi infancia. Aunque sus lágrimas caían, su fe seguía intacta. Incluso en ese terrible momento, no dejó de confiar en Dios. En mi camino hacia el Calvario, caí varias veces. El peso de la cruz y el peso de la humanidad eran aplastantes. Pero en cada caída, sentía el amor de mi madre dándome la fuerza para levantarme una vez más. Sabía que ella estaba sufriendo conmigo, que su corazón se rompía con cada golpe que yo recibía.
pero también sabía que ella comprendía el propósito divino detrás de este sacrificio. Había aceptado su rol como mi madre y como sierva de Dios de una manera que trascendía cualquier comprensión humana. Al llegar al Gólgota, cuando me crucificaron, supe que el dolor que mi madre sentía no tenía comparación. Pero aún así, María se quedó. No huyó, no se escondió, no intentó evitar el dolor. Ella permaneció allí, al pie de la cruz, acompañada por Juan y las otras mujeres, mirándome con ese amor incondicional que solo una madre puede dar. Mientras el cielo se oscurecía, ella no apartó su mirada de mí. En su rostro veía una mezcla de sufrimiento y de una fortaleza inexplicable. Sabía que, aunque su corazón estaba siendo destrozado, ella seguía confiando en los designios de Dios. Recuerdo que al mirar a María desde la cruz, sentí un profundo deseo de consolarla, de decirle que todo tenía un propósito, que este dolor que ambos estábamos atravesando no sería en vano. Fue entonces que le confié a Juan, mi discípulo amado, la misión de cuidarla. «Mujer, ahí tienes a tu hijo», le dije. «Y a Juan, ahí tienes a tu madre». No porque dejara de ser su hijo, sino porque sabía que al partir, ella necesitaría a alguien que estuviera a su lado. Cuando mi vida terrenal llegó a su fin y entregué mi espíritu al Padre, vi a mi madre derrumbarse de dolor. Había sido testigo del sufrimiento de su hijo, había visto cada herida, cada espina, y ahora sostenía en sus brazos mi cuerpo sin vida. Esa imagen, la de mi madre sosteniéndome, es una de las más poderosas manifestaciones de amor. En ese instante, todo el dolor que había acumulado se manifestó en un solo grito silencioso, en un abrazo que decía todo lo que las palabras no podían expresar. El dolor de María en ese momento fue el culmen de su sacrificio como madre, pero también fue una prueba irrefutable de su fe inquebrantable. A pesar de ver a su hijo morir de una forma tan cruel, su fe no titubeó. Ella sabía que, de alguna manera, esto no era el final, que este sufrimiento tenía un propósito más grande, un propósito que solo la fe podía comprender. Y así, mientras sostenía mi cuerpo, su dolor fue transformado en esperanza, en la certeza de que Dios estaba cumpliendo su plan de salvación. María, aún en ese momento de oscuridad, reflejó la luz del amor de Dios, pero ella nunca se rindió. Al contrario, en su dolor, su amor se volvió aún más puro, más profundo, más cercano a la voluntad divina. Cuando mi madre se enteró de que el sepulcro estaba vacío, algo en su interior cambió. Después de esos 3 días de angustia y profundo dolor, su corazón se llenó de esperanza. Ella sabía, mejor que nadie, que la muerte no tenía poder sobre mí. Todo lo que había soportado, cada lágrima que había derramado, encontraba su propósito en ese momento. Mi madre fue la primera en conocer el milagro de mi resurrección. Ella había caminado a mi lado durante toda mi vida, y ahora, su fe, que ya era inquebrantable, se elevó aún más. Sabía que había vencido a la muerte y que la promesa divina se había cumplido. A pesar de la inmensa alegría, mi madre también comprendía que mi tiempo en la tierra se estaba acercando a su fin. El momento de mi ascensión se avecinaba, y aunque sabía que físicamente me iría, en su corazón tenía la certeza de que no la dejaría sola. Durante esos días después de mi resurrección, la paz y la gratitud llenaron su alma. Sabía que todo lo que había sufrido no había sido en vano. Su fe era su mayor fortaleza, y esa fe le dio el valor para aceptar el siguiente paso en el plan divino. Cuando llegó el día de mi ascensión, mi madre me observó desde la distancia, con la misma mirada que me había acompañado durante toda mi vida. La madre que me había criado, protegido y guiado, ahora me veía ascender al Padre. Pero esta vez no había dolor en su mirada. En su lugar había una paz profunda, una certeza de que no era un adiós definitivo. Yo le había prometido que estaría con ella hasta el fin de los tiempos, y sabía que esa promesa era más real que nunca. Aunque físicamente me iría, mi presencia siempre estaría con ella, y con todos aquellos que creyeran en mí. Sabía que nunca la dejaría sola, y que el amor que nos unía trascendía cualquier separación terrenal. Mi madre María no fue simplemente una mujer, ni siquiera solo la madre que me trajo al mundo. Ella fue la encarnación misma del amor, de la pureza y de la obediencia total a los designios de Dios. Toda su vida fue un sí continuo al Creador, y su fe, desde el principio hasta el final, fue un faro de luz en medio de la oscuridad de este mundo. Cuando llegó el momento, mi madre no conoció la corrupción del sepulcro, como otros. Su alma tan pura, su vida tan llena de gracia, la elevaron a los cielos.
La asunción de mi madre no fue un simple traslado físico, fue la culminación de su vida, de su misión en la tierra. Los ángeles la acompañaron, y el cielo entero se llenó de gloria cuando mi madre ascendió a su hogar eterno. La recibí con los brazos abiertos, como el hijo que siempre había sido, pero también como su Señor, que había visto en ella la mayor fidelidad jamás mostrada por una criatura humana. Allí, en el reino celestial, mi madre no solo fue acogida como la madre del Salvador, sino como reina. No fue coronada por sus méritos humanos, aunque grandes, sino por el amor infinito que siempre mostró hacia Dios, hacia mí y hacia todos los hijos e hijas de este mundo. Esa corona que ahora lleva es el reflejo de su humildad y su entrega, la corona de quien jamás buscó ser exaltada, sino de quien siempre vivió para servir. Los ángeles, los santos, todos la honraron con alegría, porque sabían que su vida terrenal había sido una obra maestra de la gracia divina. Pero el reinado de mi madre no es uno de poder y autoridad, sino de amor y compasión. Desde su lugar en el cielo, ella sigue siendo la madre de todos, la intercesora amorosa que nunca deja de rogar por sus hijos en la tierra. Ella es el faro que ilumina el camino de aquellos que la buscan, la guía que nos muestra cómo vivir una vida entregada a Dios. Incluso ahora, ella sigue siendo la misma mujer humilde que dijo sí al plan de Dios, y su corazón sigue latiendo por todos los que acuden a ella en busca de ayuda, consuelo y esperanza. Mi madre, la reina del cielo y de la tierra, no se encuentra distante ni inalcanzable. Ella sigue estando cerca de cada uno de sus hijos, como siempre lo estuvo conmigo. Y su sonrisa, esa misma que me dio fuerza cuando caminaba hacia la cruz, sigue iluminando el cielo y la tierra, llenando de paz a todos aquellos que ponen su confianza en ella. La vida de mi madre María estuvo llena de desafíos. Desde el momento en que aceptó con humildad el anuncio del ángel, su camino estuvo marcado por el sacrificio, el dolor y el servicio incondicional. Pero a pesar de todo, su fe nunca flaqueó. Cada prueba que enfrentó, cada dolor que soportó, solo reforzaba su amor y su confianza en los designios de Dios. No fue una vida fácil, pero fue una vida llena de significado, de propósito, de amor puro. María no fue una reina terrenal, ni buscó gloria en este mundo. Su grandeza no estaba en el poder, sino en su capacidad de amar con un corazón completamente entregado a Dios. Desde su juventud hasta sus últimos días en la tierra, mi madre vivió una vida de servicio y humildad. Aceptó con gracia las pruebas que la providencia le enviaba y siempre confió en el plan de Dios, aunque no siempre comprendiera lo que ese plan implicaba. A lo largo de mi vida, y aún en mi muerte y resurrección, fue un ejemplo de una fe firme, una fe que no conoce dudas ni fronteras. Pero su historia no terminó con su asunción al cielo. Hoy mi madre sigue siendo ese faro luminoso, esa guía que todos los que buscan el camino hacia el Padre pueden seguir. Su amor no se ha apagado. De hecho, su amor es más fuerte que nunca, extendiéndose por todo el mundo a través de aquellos que buscan su intercesión. María está ahí para todos. Con sus manos extendidas, ella invita a cada persona a acercarse, a confiar, a orar. Su corazón es un refugio de paz y consuelo, un lugar donde se encuentra el verdadero alivio del sufrimiento y el miedo. No importa lo difícil que sea tu vida, no importa cuán profundo sea tu dolor, si sigues el ejemplo de mi madre, encontrarás la paz que buscas. María nos enseña que no se trata de evitar las dificultades, sino de enfrentarlas con fe, sabiendo que en Dios siempre hay esperanza. Su vida nos recuerda que el dolor no tiene la última palabra, que la oscuridad siempre será vencida por la luz. María, mi madre, es el testimonio vivo de la promesa de vida eterna, no solo porque fue coronada en el cielo, sino porque su vida es un ejemplo para todos aquellos que desean acercarse al Padre. Si sigues sus pasos, si confías en su intercesión y te dejas guiar por su ejemplo, descubrirás el amor más profundo y la paz más verdadera. Y en esa paz encontrarás la promesa de que un día, como ella, vivirás en la presencia eterna de Dios.